Quiero preguntarles qué vicio tienen. Ojo, qué vicio tienen, no cuál es su favorito, porque ahorita no queremos como balconear a nadie, ¿no? Yo sé que los jóvenes dicen, a mí me dicen saca el vicio y saco la Biblia, como está diciendo ahí Daniel, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Creo que algunas personas podrían decir que no tienen vicios, pero eso es porque a veces solamente relacionamos la cuestión de la palabra vicio con adicciones. Y es una relación correcta, pero está incompleta. Porque un vicio puede llegar a ser todo ese hábito que es destructivo, que se come tu vida, que es un comportamiento que te hace daño y que es nocivo. Entonces, por ejemplo, un vicio puede ser la pereza, la ociosidad o cualquier cosa que se adueñe de tu vida. De tal manera que todo puede ser en esta vida un vicio, incluso las cosas buenas. Cuando algo se apodera de ti, cuando algo se hace tu señor, se hace tu amo, entonces se desborda y está desmedido, e incluso si es bueno, puede llegar a ser un vicio. Y dentro de la inmensa gama de refranes y dichos populares que hay en México y que hay en la lengua española, hay un oficio que, un refrán que le da título al mensaje del día de hoy, que es oficio quita vicio. ¿Y qué significa este refrán, oficio quita vicio? Bueno, significa que cuando alguien está ocupado haciendo algo creativo, cuando alguien está ocupado haciendo algo benéfico, algo productivo, pues no le queda tiempo ni oportunidad para estar pensando en cosas que no debe, ¿verdad? Por ejemplo, en cuestiones negativas como en un vicio. Y además, este refrán resalta la idea de que tener disciplina dentro de las cosas que realizamos puede tener un efecto reformador dentro de nuestras vidas. Es decir, que una persona puede llegar a reconstruirse como persona cuando no está teniendo actividades perjudiciales, sino que está concentrada en hacer algo de provecho. Es decir, el trabajo no solo nos sirve para llevar pan a la mesa. Y decía mi mamá, el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Pero no nada más el trabajo puede llevar pan a la mesa, sino que además puede darnos un sentido de propósito en esta vida. Cuando tú tienes un oficio, cuando tienes un trabajo, encuentras tu propósito. Cuando tienes un oficio, un trabajo, encuentras dirección. E incluso, dicen los psicólogos, puede ayudarte a contrarrestar la desesperación, el aburrimiento y algunas otras situaciones emocionales que son difíciles. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va al psicólogo, además de recetarle todo lo que le tienen que recetar, los ejercicios emocionales y si es necesario medicación, en algunos casos les dicen que van a tener terapia ocupacional, es decir, que necesitan tener un oficio que los aleje de las situaciones que están atravesando. Entonces, tener un oficio tiene muchos beneficios. Incluso puede llevarte al reconocimiento social. Es una persona muy trabajadora, es muy chambeadora, está muy ocupado en sus cosas, ¿no? Y puede aumentar el autoestima. Tener un oficio nos aleja de comportamientos dañinos y nos ayuda a involucrarnos de mejor manera con las personas que nos rodean. E incluso en el tema de la fe, un trabajo, un oficio, te puede ayudar a acrecentar tu espiritualidad. De tal manera que evitas esta cuestión destructiva de los vicios. Y bueno, todo eso es importante el día de hoy, no porque ustedes sean una bola de viciosos. No, este mensaje tiene relevancia porque acabamos de leer en el profeta Amós la historia de un hombre que tuvo que cambiar de oficio. A través de un mandato divino, este hombre un día cambia de oficio y se da cuenta de sus propios vicios y comienza a denunciar los vicios de su sociedad y de su tiempo. El nuevo oficio que adquiere Amós, que es el oficio de profeta, incomoda tanto a la gente de aquella época, a los poderosos, que empieza una guerra allí entre los que quieren mantener al pueblo en la miseria y el engaño, y el profeta que les dice que la palabra de Dios los está llamando a que tienen que cambiar y necesitan una transformación. Entonces resulta que antes de que lleguemos a los versículos que acabamos de leer, por favor abra la Biblia ahí en Amós 7. Amós 7 está después de Amós 6, para los que no lo pueden encontrar. Y entonces allí, antes de que lleguemos a estos versículos, resulta que Amós tiene 3 visiones. Y en estas visiones Dios le dice lo que va a hacer. En los versículos 1 al 9, primeramente Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir al pueblo con langostas. Voy a destruir todos los campos y voy a traer una hambruna. Pero el profeta intercede y entonces Dios
se retracta y dice, no voy a hacer eso. Y después de eso, otra vez viene una segunda visión, y Dios le dice que va a destruir con fuego toda la ciudad, a todo el pueblo. Y el profeta otra vez va de metiche, interviene, y Dios se retracta, se hace hacia atrás. Pero en la tercera visión vemos que el pueblo no sale bien librado y que Amós ya no puede hacer mucho por esa situación. En la tercera visión vemos que hay un muro y entonces Dios mide con una plomada de albañil y dice, el pueblo no salió bien librado y voy a destruir la idolatría y voy a destruir a la familia del rey Jeroboam, que era el rey de aquella época. Y entonces Amós, muy valiente, llega y dice esas visiones que acaba de tener y se encuentra con uno de los personajes más corruptos de toda la Biblia, un sacerdote que se llama Amasías. Y este sumo sacerdote lo amenaza y le dice, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, no profetices más, aquí no te queremos, tu mensaje no es bienvenido. Y Amós se defiende y empieza a tener ahí un diálogo con Amasías, y en ese diálogo descubrimos tres cosas interesantes acerca del oficio de profeta de Amós, pero también acerca de nuestras propias vidas, nuestros propios vicios y nuestro oficio como hijas e hijos de Dios, como profetas del Señor. Y lo primero que descubrimos en este diálogo que tiene Amós con Amasías es lo siguiente: a veces Dios te va a retar a salir de tu guarida. A veces Dios te va a retar a salir de tu guarida. En los versículos 14 y 15, el profeta Amós le responde a Amasías, porque Amasías lo había intimidado que se fuera. Y entonces Amós le hace una declaración asombrosa y le dice, ¿sabes qué? Yo no soy profeta ni por linaje ni por profesión heredada. Yo soy profeta porque a mí Dios directamente me llamó. Yo era un cuidador de ganado, era un recolector de higos y Dios me llamó a ser profeta. ¿Se pueden imaginar el cambio que hubo en la vida de Amós? Un día estar en el campo con los animales, con los frutos que recogía, y al otro estaba delante de los reyes declarando la palabra de Dios y con riesgo de que le mocharan la cabeza. Ese fue un cambio radical, fue un cambio que lo llevó a hacer un oficio diferente. Y bueno, el título del sermón es Oficio quita vicio. Y vemos que a través de cumplir el nuevo oficio que tiene Amós, él primeramente empieza a quitarse los malos hábitos y los vicios que tenía. Porque cuando Amós acepta que él fue llamado a ser profeta, empieza a dejar atrás esos malos saberes que él tenía. Y lo primero que vemos es que Amós, el vicio que tenía es que era conformista. No sé cuántos conformistas sabemos aquí, pero Amós era uno de ellos. Y miren, no tiene nada de malo ser recolector de higos. No tenía nada de malo que él cuidara al ganado, pero Amós no nació para eso. En cuanto empieza a declarar la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Amós tenía valentía, tenía verdaderamente valor para enfrentarse con las personas, porque cuando lo corren, Amós no dice, está bueno, pues ya me voy. Cuando lo corren, Amós dice, pues me quedo aquí, y profetiza aún más fuerte del rey Jeroboam. Y le dice cosas no solamente como que se va a morir, sino que tu mujer va a ser una prostituta en medio de la ciudad. Ah, caray, este iba envalentonado, ¿verdad? Iba con todo este Amós. Entonces no se echa para atrás. Además vemos que cuando Dios le dice, voy a destruir al pueblo, Amós dice, no, por favor, Señor, e interviene. Tenía mucha misericordia y tenía mucha labia en el momento en que intercede por el pueblo y cuando declara las profecías. Amós dice, yo no vengo de familia de profetas, pero quien lo viera diría, caray, pero si tú eres profeta, tienes muchas habilidades, ¿qué hacías recolectando higos? ¿Qué hacías cuidando al ganado? Tú no tendrás linaje de profeta, pero tienes ADN de profeta. Naciste para esto. Se te nota la fluidez que tienes para poder ser un profeta de Dios. Y entonces cuando yo estaba descubriendo esta historia de Amós me preguntaba, ¿a qué cosas me estoy negando yo de hacer? ¿En qué guarida me estoy escondiendo? ¿Detrás de qué actividades estoy tomando para no hacer la responsabilidad
que tengo de parte de Dios. Porque Dios te quiere sacar de tu guarida. Muchos de nosotros nos negamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando preguntamos, yo quiero una respuesta de parte de Dios, muchas veces oramos la oración del que se hace, porque sabemos bien. Y decía algún pastor, no es mandamiento, pero debería venir en la Biblia, no os hagáis, porque sabemos bien lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. Al igual que Amós, nos escondemos detrás de una profesión, de una actividad, nos escondemos detrás de un pensamiento, nos escondemos nada más como que pasa el tiempo y yo no quiero afrontar lo que tengo que afrontar. Dios nos quiere sacar de nuestras guaridas para que hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos de estar en asuntos para los cuales no nacimos. Yo les he contado mi testimonio personal y mi testimonio es que yo dije, yo quiero ser pastor a los 3 años. Y entonces pasé 17 años escondiéndome del Señor, jugando a las escondidillas, hasta que el Señor dijo, ahí estás, y yo te llamé desde muy temprano y tienes que venir. Cada uno de nosotros ha sido llamado a algo, así que más conviene que nosotros dejemos de escondernos y salgamos, porque Dios nos está llamando a tener un nuevo oficio, una nueva vida, una nueva profesión, un nuevo trabajo, una nueva manera de ser. Lo segundo que encontramos en esta lectura es que si nuestra labor profética no incomoda, somos parte del problema. O como dirían en otras palabras, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Cuando vemos el contexto del capítulo 7 de lo que está pasando con Amós, Amós empieza a denunciar las corrupciones, las injusticias del pueblo. Amós se enfrenta a estos sacerdotes corruptos, al rey, y entonces le dicen que no es bienvenido, pero Amós, con lo que él empieza a hacer, se da cuenta de que su voz importa en la sociedad, de que su voz tiene que luchar en contra de los vicios de su sociedad. Y en su caso era la injusticia, en su caso era la corrupción, en su caso era la idolatría. Oficio quita vicio. El oficio de profeta que tenía Amós tenía que contrarrestar los vicios de su sociedad. Y Amós no dio ningún paso atrás. Cuando es amenazado, habla, ya dijimos, aún más fuerte. Y yo me pregunto, cuando nosotros como personas que creen en Dios, personas de fe, cristianos, hablamos, los poderosos de nuestra época, los mafiosos de nuestra época, ¿se incomodarán de lo que nosotros estamos diciendo? ¿O estamos diciendo cosas que no denuncian las injusticias de nuestra sociedad? Como iglesias estamos denunciando el hambre, combatiendo el hambre. Estamos denunciando la violencia, los feminicidios, los narcogobiernos, los abusos, las corrupciones dentro y fuera de la iglesia, la burocracia que no sirve para absolutamente nada. O ya nos acomodamos en el sistema y mientras no toquen nuestros intereses, estamos tranquilitos. Aquí es el país de no pasa nada, no se dice nada, nadie habla, nadie cambia, porque no ocurre absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como hijas e hijos de Dios? ¿Fomentamos puentes de diálogo con aquellos que son diferentes a nosotros? ¿Somos una iglesia que atiende a las víctimas? ¿Tenemos planes de acción para las realidades sociales que nos rodean? ¿Nuestra iglesia es un espacio de inclusión? ¿O cuando la gente llega a nuestra congregación siente el rechazo de no, tú vete para allá porque eres de los de las muchas letras, LGBT, vete para allá, porque aquí no aceptamos eso. ¿Deconstruimos nuestros discursos de odio? ¿Estamos proveyendo discursos de odio desde la iglesia? ¿Somos una iglesia que habla y que denuncia y que incomoda? ¿O somos una iglesia en donde todos esos males se sienten a gusto? Muchas veces les he dicho, tenemos la crítica contra la iglesia metodista, que la iglesia metodista es metodista porque allí se meten de todo, ¿no es cierto? Somos metodistas porque tenemos método para fumar, método para tomar, método para todo, ¿no? Dicen, somos metodistas por eso, los metodistas le meten a todo. ¿Realmente somos incómodos para la sociedad?
en este tiempo en que se necesita una voz profética, o estamos siendo como los otros personajes de la historia? ¿Quiénes somos en la historia que nos toca vivir? ¿Somos Amós o somos Amasías? ¿De qué lado estamos? Eso es lo segundo en lo que nos confronta esta profecía, para entender cuál es nuestro papel en nuestro oficio de profetas, porque todas y todos hemos sido llamados a ser profetas de parte de Dios. El que declara la palabra de Dios es un profeta, y este no es un ministerio exclusivo de pastores, de superintendentes, de obispos, es un oficio que se nos dio a todos. Los protestantes creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Eso quiere decir que tanto importa la voz suya como de los que estamos aquí enfrente predicando. No hay diferencias y todos somos llamados a poder hablar la palabra de Dios. Lo tercero que encontramos dentro de esta profecía de Amós es que es hora de dejar los vicios y tomar un nuevo oficio. Amós está ejemplificando con este nuevo oficio que toma cómo es que puede haber una transformación en nuestras vidas, cómo es que podemos realmente vivir una vida de integridad, de servicio, llevar una vida conforme a lo que Dios nos ha llevado a hacer. Cuando nosotros vemos que Amós toma la misión que Dios le ha dado, podemos entender que esa misión no solamente transformó la vida de Amós. Amós cambió de ser un cuidador de ganado y de recolectar higos para transformar a su comunidad. En Amós 7:15 dice: pero Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El llamado que recibe Amós no es solamente para quedárselo él, es un llamado que lo convierte en profeta, porque es un llamado que va para el pueblo. El poder transformador de Dios no solamente alcanza para los individuos, y mucho tiempo hemos tenido este discurso que es bueno, que es saludable, pero que lo hemos llevado al exceso de la exageración. El Señor, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, y la familia, y la sociedad, y la comunidad, y la iglesia. El Señor es Salvador de todo el universo. De tal manera que en alguna vez el apóstol Pablo declaró en la epístola a los Romanos que la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios, la redención de parte de Dios. Entonces todos nosotros hemos sido llamados a ser bendición, y por eso, si tú no te has animado a esto, tienes que tener en cuenta esta idea. Es hora de dejar ese vicio de no actuar. Es hora de dejar ese vicio que te está impidiendo avanzar y tomar el oficio que necesitas. El oficio que va a llevar a bendecir no solamente tu propia persona, sino que Dios te ha dado como profeta también al pueblo, a la gente, a los demás, a la comunidad. Esta historia, hermanos, en resumen, que habla de este llamado del profeta Amós, nos habla que podemos y debemos salir de nuestro escondite y comenzar a hacer lo que Dios nos ha mandado, que tenemos que confrontar las cosas que están mal en el entorno social y que tenemos que atrevernos a comenzar nuevas etapas dentro de nuestra vida. Y por eso, para mí, la pregunta final es: ¿vas a seguir el ejemplo de Amós o vas a permitir que los vicios dominen tu vida? Tenemos que ser profetas en medio de nuestro tiempo. Tenemos que ser como Amós en esta sociedad que tanto nos necesita. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Señor, Dios de justicia, Dios que nos ha dado una voz propia, Dios que nos ha dado palabras para poder hablar a este tiempo, Señor. Despierta en nosotros ese celo, Señor, por servirte. Despierta en nosotros, Señor, la actitud como iglesia, Padre, para poder ir detrás del llamado que tú nos has hecho. Y si hoy estamos escondidos detrás de las piedras, debajo de las rocas, debajo de muchas leyes internas, Señor, dentro de nuestra iglesia, ayúdanos a salir, Señor. Y permítenos que el día de hoy podamos descubrir el llamado que tú tienes para con nosotros, Señor.
Sácanos, Señor, de nuestras propias tumbas. Sácanos, Señor, de nuestras propias lápidas. Sácanos, Señor, de nuestras propias barreras. Y transforma nuestra realidad, Señor, porque nos has llamado a ser tu voz en medio de este tiempo. Danos las palabras y danos el valor para hablar, y que nada ni nadie, Señor, pueda callar la voz que proviene de tu Espíritu Santo y que se pone en nuestros labios para hablar a este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.